Bueno, ustedes me dicen si ahí se ve bien la pantalla. Sí, profe. Otra cosa le comento que Valerio ya subió los videos de las clases anteriores. Ay, qué bueno, porque Sí. esto también les iba a decir, estuve buscando en mi cuenta de Zoom y no tenía nada, pero yo calculo que eso estaba grabado en la cuenta de la universidad porque el anfitrión y todo Sí, en la nube. Sí, bueno. profe. Sí, Yo lo sí, pues lo estoy habíamos viendo. pedido del otro seminario, así que, bueno, ya hizo todo. Aplicado. Bárbaro. Andan porque yo estuve la clase del día, no sé si 2, 5, que creo que no estuve porque estaba en Buenos Aires, la pude ver, así que... ¿Y dónde están? ¿Están en el aula virtual? No, Porque yo... es zona cero. Sí. Ah, ¿la Está, zona cero? sí. Y dice algo así como links de clases Dice no. grabadas, cosas Sí. así. A ver Ah, cómo bueno. dice. Sí. Están ahí muy a la vista, ¿no? Dice Lista. lista de reproducción de videos de las clases grabadas. Bien. Bueno, bárbaro que están ahí, que se pueden ver y escuchar entonces. Bueno, como les estaba diciendo recién, vamos a dividir la clase en dos momentos. Ahora en el primer momento vamos a hacer toda una recapitulación de algunas ideas que trabajamos hasta ahora, algunas ideas como más teóricas en torno al currículum, y en la segunda parte de la clase vamos a trabajar con la consigna de evaluación, de la evaluación final del seminario. Ahora para este momento un poco quería yo con ustedes recordar cómo habíamos planteado el seminario. Recuerdan bueno, que la propuesta del seminario tiene dos ejes o dos bloques. Uno, digamos, que veíamos todas las definiciones teóricas y perspectivas acerca de lo que entendíamos por currículum y cómo lo entendíamos. Y el segundo eje, cómo pensamos el currículum en la universidad, las dimensiones propuestas, y ahí trabajamos algunos autores y algunos textos que ustedes analizaron y presentaron la clase pasada. Esas presentaciones también ya las subí al aula virtual, las presentaciones que hicieron ustedes los grupos, que me enviaron, ya las subí todas al aula y ahí también cada uno, digamos, lo puede consultar de lo que hizo cada grupo. Lo que yo también les había planteado desde el inicio del seminario era que, bueno, cada uno de ustedes hizo, fue la elaboración de un portafolio didáctico con un formato de Google Drive donde ustedes pudieran ir registrando todas las actividades. Y digo esto porque, digamos, es parte del proceso de aprendizaje de ustedes y es una propuesta de enseñanza, digamos, que yo les hago, para ir, digamos, para que se pueda ir considerando cada una de las instancias que se van realizando de las actividades a lo largo del seminario como parte y como instancia de evaluación, ¿sí? Lo que nosotros vamos a trabajar hoy después en el segundo momento de la clase es la consigna de evaluación final, pero que va, digamos, a recapitular también todas las instancias de trabajo que ustedes fueron desarrollando. Y la evaluación del seminario no va a ser solamente esa instancia final, sino que va a tomar en cuenta todas las actividades que ustedes fueron presentando. De ahí, digamos, la importancia de incluir esta propuesta del portafolio, y para la evaluación final va a tener que estar también contenida en ese portafolio, y después, bueno, generar un documento, un archivo que van a tener después ustedes que subir al aula virtual. Bueno, habíamos trabajado algunas nociones de currículum, después trabajamos algunos ejes que planteaba Jimeno Sacristán en el texto de currículum del eje 1, y habíamos entendido, resaltábamos entre los autores que estaban presentes en el eje 1, en que todos coincidían en definir el currículum como un artefacto y como una construcción cultural
en el cual quedan plasmados los contenidos o ese recorte de la cultura que es necesario transmitir a las jóvenes generaciones. En ese sentido de que el currículum es una construcción cultural y es un artefacto construido, no es algo natural, sino que es algo artificial, construido por sujetos y por grupos que tienen intereses particulares respecto al currículum. El currículum implica también un campo de luchas y de toma de decisiones sobre lo que se va a definir a ser enseñado y a ser transmitido. Entonces, no podemos entenderlo como algo natural y dado, ni tampoco como un espacio necesariamente de consenso ni neutral, sino como un espacio de lucha y de disputa sobre lo que se debe transmitir, sobre lo que las instituciones educativas deben transmitir. Ahí habíamos visto algunas características de esas definiciones. También habíamos visto esto que planteaba Jimeno Sacristán como distintas dimensiones del currículum, distintos planos, desde lo que era el currículum oficial, el currículum prescripto, el currículum a enseñar, las transformaciones que ese currículum va sufriendo, el currículum real, que es ese currículum puesto en juego en la dimensión de las prácticas educativas cotidianas en las instituciones, el currículum evaluado, el currículum oculto y el currículum nulo. Muchas de estas definiciones las van desarrollando algunos de los autores que están presentes en el eje 1, y también hay algunas otras definiciones en otro libro que está en la bibliografía, el ABC de la tarea de enseñar, de Gibbs y Palamidesi, que yo voy a retomar algunas de estas ideas desde ese libro ahora. Ustedes fueron trabajando primero con las primeras nociones sobre currículum, después sobre un video de Jorge Steinman que consideraba como algunos elementos del currículum, consideraciones generales, consideraciones académicas, y trabajaron también ahí como estos componentes y elementos que tiene el currículum universitario, ya considerando los planes de estudio, las características de las carreras, los requerimientos en cuanto a la estructura de un plan de estudios. Después trabajamos con los distintos textos de los autores que estaban incorporados en el eje 2, y que ahí, digamos, cada uno de ustedes hizo presentaciones de estos textos la clase pasada. Y la idea hoy era retomar algunas nociones de currículum, o plantear, digamos, algunas nociones de currículum, recuperando algunas de los autores ya vistos, desde una clasificación como bastante general que realizan Silvina Birz y Mariano Palamidesi en este texto, que es el ABC de la tarea docente, que ustedes tienen incluido en el eje 1. Son algunas de las nociones coherentes con las que están incluidas en el eje 1, que estos autores van a presentar de una manera particular y que van a agrupar como en corrientes, pero que sirven, digamos, un poco para entender también de dónde vienen estas nociones, y decidí hacerlo, digamos, de esta forma para darle como un cierre a estas categorías y teorías, digamos, que hemos venido viendo, y que de alguna forma diera pie también para el trabajo de evaluación, digamos, para tener en cuenta desde dónde analizamos ese currículum universitario. Entonces, en este sentido, Silvina Birz y Mariano Palamidesi, ahí la bibliografía que está en el eje 1 es el libro completo, pero estas ideas son del capítulo 2, es un libro bastante extenso que tiene nociones de currículum, sobre enseñanza, sobre evaluación, es como bastante amplio y bastante general. Estas ideas están extraídas del capítulo 2. Y ahí los autores van a
van a plantear como algunas acepciones así centrales sobre el currículum, y como les decía, van a agrupar, van a como presentar, a clasificar estas nociones de currículum, incorporando también como una perspectiva histórica, demostrando el surgimiento de cada una de esas nociones en un momento histórico determinado y el porqué de eso. Entonces van a comenzar diciendo que una de las acepciones más comunes del término de currículum está dado por el uso, ¿no? por el uso que se hace de esa palabra. Y en ese sentido, el currículum es definido como una norma oficial y escrita, ¿sí? Esa es como una definición muy general que uno la encuentra en el uso que se hace de la palabra currículum. Y ellos ahí explican que esto tiene su origen en la década del 70, aquí en Argentina, cuando las palabras currículum, currículo o lineamiento curricular se introducen en los documentos oficiales, ¿no? Los documentos del Ministerio de Educación, reemplazando lo que hasta ese momento se usaba, que era la palabra plan o programa, refiriéndose a plan de estudio o programa de estudio. Ahí hay, digamos, como un cambio en la denominación y en cómo empezar a nombrar esto, y aparece, digamos, como, después más adelante lo van a decir, solamente como tal vez una sustitución de un nombre por otro sin cambiar demasiado el sentido de lo que se estaba entendiendo, ¿sí? Refiriéndose a esto de entender el currículum como una norma oficial y escrita, porque está referido a ese plan o a ese programa de estudio que está escrito y que está explicitado. Y en ese sentido el currículum aparece como algo que viene de afuera, ¿sí? Como externo al sujeto, algo que viene de la institución o de fuera de la institución, y es un lineamiento que se introduce desde otras instancias y otras agencias que no tienen que ver con los sujetos. Y viene de afuera porque es un texto o un conjunto de textos que establecen y dicen lo que hay que hacer, ¿sí? O sea, prescriben algo sobre lo que hay que enseñar y cómo hay que enseñar. Entonces, siguiendo un poco como en esa también perspectiva histórica, estos autores van a explicar, van a agrupar algunas concepciones del surgimiento de la palabra currículum dentro de algunas corrientes, o ellos les llaman concepciones, ¿no? Y van a describir, en primer lugar, una primera concepción pedagógica del currículum, ¿sí? Y ahí lo van a definir como un modelo de práctica, el currículum como un modelo, ¿sí? En ese sentido, ellos van a explicar, toman, digamos, definiciones de varios autores, o sea, no es que esto lo escriben solamente ellos, lo entienden ellos, o sea, van haciendo todo un análisis histórico de los investigadores, de los teóricos que se han ocupado de la investigación curricular y cómo lo han ido definiendo a lo largo de la historia. Dentro de esta concepción pedagógica, las definiciones de currículum aluden a estas ideas que están explicitadas acá. Se entiende el currículum como un modelo, ¿sí? Al cual deben ajustarse las prácticas escolares. Es un modelo a seguir al cual deben ajustarse las prácticas. ¿Se acuerdan que también al principio decíamos que el currículum es concebido como un instrumento regulador de las prácticas, ¿sí? Porque establece lo que se debe hacer y la manera en que hay que hacerlo. Entonces, en ese sentido, se espera que las prácticas de los sujetos, docentes, estudiantes, autoridades, vayan ajustándose y amoldándose y vayan respondiendo a lo que ese modelo va pautando. Y dentro de esta concepción pedagógica hay varias ideas. Acá ellos van desarrollando de distintos autores, y yo fui recuperando esos autores, esos teóricos, y algunas fechas, algunos años, para también ir refiriendo a eso.
Dentro de esta concepción pedagógica se entiende el currículum como un cuerpo organizado de conocimientos, ¿sí? Como plan de estudios o como un programa de estudios. Siempre todas estas como subdefiniciones A, B, C, D, dentro de esa gran idea del currículum como modelo, ¿sí? Después también hay otra definición del currículum como una declaración de objetivos de aprendizaje, ¿sí? Ahí se especifican, digamos, el eje y el foco están puestos en los resultados que se esperan y que se desean sobre los aprendizajes que se deben lograr, ¿sí? Ahí el teórico que más desarrolla esto es Bobbitt, un teórico estadounidense, entre 1914 y 1918. Otra de las ideas es concebir el currículum como un plan integral para la enseñanza. También el que desarrolla esto es un teórico estadounidense, Tyler, en 1949. Y también hay otra idea en relación al currículum de entenderlo como un instrumento que expresa una toma de decisiones, ¿sí? Se entiende que es el producto de un método para tomar decisiones racionales. Esa es una definición de Hilda Taba, ya de la década del 60. La intención de ir poniendo los nombres de algunos de los teóricos, los años, no es para que ustedes se los aprendan todos de memoria. En el libro está bastante más detallado algunos de esos datos, pero es también para entender un poco el contexto histórico en el que surgen, digamos, en el que estos teóricos están pensando, están investigando y están pensando y definiendo lo que entienden por currículum en el marco del campo pedagógico, pero también en un contexto social, político, histórico mucho más amplio. Si ustedes ven acá, algunos de los años que están consignados tienen que ver principios del siglo XX y mediados del siglo XX, que han sido, digamos, momentos del siglo XX bastante convulsionados en lo político, en lo social, en lo económico, refiriéndonos particularmente a los momentos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y más adelante en la década del 60. Momentos que han sido muy conflictivos a nivel social, a nivel político, en el mundo y en cada uno de los países. ¿Por qué digo esto? Porque el campo educativo no es ajeno a esto, y el currículum tampoco. Si nosotros entendemos que el currículum es ese artefacto, esa construcción cultural mediante el cual se van a transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones y se van a moldear conductas y vamos a planificar según objetivos y vamos a esperar que la enseñanza sea de determinada manera y vamos a esperar resultados de aprendizaje tal cual los planificamos, hay como toda una concepción del currículum, así como está planteado como modelo, como un plan, donde es necesario cumplir con todos los pasos para llegar a un objetivo, que ese objetivo, digamos, se cumpla al final y digamos, los estudiantes aprendan lo que tengan que aprender y que uno enseñe tal cual el currículum dice que debemos enseñar. Esto también porque había una preocupación en ese momento sobre qué se enseñaba. Ustedes piensen en esos momentos históricos, qué se enseñaba, a quiénes se enseñaban, y pensar la enseñanza como un plan bastante estructurado donde no hubiera lugar a aprendizajes no deseados, ¿no? Que todo estuviera controlado en términos de enseñanza y de aprendizaje, y que, digamos, ese instrumento, el currículum como instrumento, ayudara, digamos, a predecir esas conductas que se esperaban, ¿sí? Por eso, digamos, también las concepciones de currículum en esta época, dentro de esta concepción, son analizadas son entendidas desde un punto de vista más tecnicista y más tecnocrático,
porque digamos, la preocupación estaba en cómo se planificaba y en los resultados que se obtenía, porque eso iba a garantizar de alguna manera también el control social, ¿no? El control sobre la sociedad, sobre las nuevas generaciones. Este es un extracto del libro, de esta parte de la concepción pedagógica, que acá, digamos, los autores explicitan cuáles son algunas de las ideas o algunos de los supuestos que están sosteniendo estas ideas, ¿no? Entender el currículum de esta manera como un modelo, como un plan integral, como una consecución de objetivos, como resultados deseables de aprendizaje. Digamos, por debajo de eso están estas otras ideas que ellos dicen que son las que sostienen este tipo de ideas, digamos, las que fundamentan teóricamente. Entonces, ¿qué van a decir? Que ahí, digamos, el currículum intenta ordenar una realidad educativa que es bastante compleja, como si todo se pudiera prever y controlar a través del currículum, ¿sí? Se entiende el currículum como un instrumento a través del cual se puede prever la realidad, se puede se pueden predecir resultados que se esperan a partir de esos objetivos que se plantearon. Otra de las características es que dentro de esta concepción del currículum se asigna un rol subordinado al docente en la definición de los contenidos y las estrategias de enseñanza. ¿Por qué subordinado? Porque el plan de estudios, el programa, el currículum ya viene definido desde otras instancias y el docente, digamos, lo único que haría sería aplicar en el aula ese modelo que ya está definido por otros. En ese sentido genera, dice, un empobrecimiento de la práctica al menospreciar aquellos conocimientos, valores, culturas y problemas que no están incluidos dentro de ese modelo a enseñar, ¿sí? O sea, otros tipos de saberes u otros tipos de contenidos culturales. Digamos, lo que se enseña, lo que se establece en el currículum, y lo que no queda por fuera y queda, digamos, como anulado, no queda incluido dentro de ese plano, ese programa. Dentro de esta concepción, dicen los autores que también se olvidan de lo que se aprende en la escuela no se puede ordenar totalmente de acuerdo con los temas de una disciplina ni con un programa más o menos detallado. O sea, ya cuando veamos otras concepciones, bueno, vamos a ver que hay cuestiones que van como mucho más allá de eso. Dice que también desde esta perspectiva se excluyen modos alternativos u otros modos de pensar y de organizar la enseñanza y la experiencia de los alumnos en la escuela. O sea, desde un único modelo se piensa la enseñanza y el aprendizaje de una sola manera. Y también dice que entender el currículum de esta forma desconoce el papel determinante de las creencias de los profesores, las creencias que tienen los alumnos, los padres, que no han sido considerados en las definiciones oficiales de ese modelo de cómo es y debe ser el niño, el docente, el conocimiento, la relación pedagógica en la escuela. Ven que los artículos ahí están marcados con mayúsculas, ¿sí? Porque se establece que hay un niño que tiene, digamos, el estudiante es un niño o un adolescente o un joven que tiene las mismas características siempre, se habla del el docente, el conocimiento, y eso, digamos, como una tendencia que tiende a unificar y a homogeneizar más que a abrir la posibilidad de la diversidad y la diferencia, tanto entre los sujetos como entre los conocimientos y las instituciones. Avanzando un poco más en el tiempo, en el siglo XX,
estos autores plantean que de esa primera definición pedagógica del currículum se produce una ampliación de esa primera definición modélica, de entender el currículum como modelo. Y a esa primera definición se amplía, digamos, otra dimensión, o como que se le suma otra dimensión, que es entender el currículum como un conjunto de experiencias formativas, ¿sí? Y esto, digo, bueno, se suma o no, o conviven, digamos, estas nociones. No es que, digamos, teóricamente, en el contexto histórico, empieza una, termina, empieza otra. Digamos, empiezan a coexistir porque estas definiciones tienen que ver con investigadores, con teóricos que están trabajando en el campo de la educación y del currículum. Dentro de esta ampliación de la concepción pedagógica, sitúan más o menos en la década del 20 y del 30 en Estados Unidos algunos autores que empiezan a criticar un poco ese primer modelo más prescriptivo del currículum y reaccionan a esa concepción más tradicional. Ahí ubica a algunos de los autores, que los más reconocidos son John Dewey y Kirkpatrick. Tal vez en pedagogía han leído o han estudiado algunos de estos autores. Y estos autores lo que hacen es empezar a proponer, elaborar un modelo de práctica, un currículum que contemple centralmente al niño o al estudiante, ¿sí? Porque en esa concepción anterior, más modélica, el foco estaba puesto en el método, ¿no? En cómo se construía ese instrumento, ese currículum. Acá estos autores van a decir que lo central no es eso, sino que lo central es el sujeto de aprendizaje, sea un niño, sea un adolescente, un joven, ¿sí? El estudiante. Y si tenemos que entender que el eje y el centro es el estudiante, definen al currículum a partir de la noción de experiencia. Lo que van a decir es que lo central y lo más importante son las experiencias que se propone el docente desarrollar y que se propone poner a disposición de los estudiantes para que puedan aprender. Esto también en el marco de toda una preocupación histórica por el establecimiento de una sociedad democrática en un periodo de posguerras y de entreguerras, ¿no? O sea, cómo logramos establecer algunas pautas de convivencia en un momento bastante álgido, donde la convivencia mundial estaba siendo, digamos, atacada. Entonces, en el marco, digamos, esto es una preocupación bastante importante en estos autores, o sea, el tema de la convivencia social y de pensar en una sociedad democrática y pensar en la educación y en el currículum como instrumentos claves para poder, digamos, lograr y pensar esto. Entonces, en el marco de una sociedad democrática, el currículum debe ser siempre centrado en la experiencia, dicen ellos, y abierto a diversos fines sociales. Lo importante acá siempre va a ser este concepto de experiencia. No sé, tal vez si en pedagogía han visto algo, pero si buscan los libros de Dewey, digamos, están todos centrados en ese concepto de la experiencia, porque van a decir ellos que a través de la experiencia es que se pone en juego la recreación de la cultura, la transmisión de esos conocimientos a las nuevas generaciones, pero no una transmisión, una mera transmisión, sino una recreación permanente de esos saberes que hay que transmitir. Lo que también va a empezar a poner en debate cómo se produce ese currículum y la relevancia social que tiene, ¿sí? Ya estos autores van a empezar a decir que no da lo mismo, ni es lo mismo pensar un único currículum para todas las sociedades o para cualquier contexto, sino que la relevancia social de ese currículum va a ir variando según el contexto y que hay que tener en cuenta la producción, o sea, cómo se elabora y quiénes participan de la construcción de ese currículum.
Después va a haber otros autores y otras producciones que los autores van a clasificar dentro de lo que ellos llaman una perspectiva sociológica. Hasta ahora lo que vimos fue una perspectiva pedagógica y después una pequeña ampliación de esos autores que estaban como criticando esa corriente más tradicional, pero va a haber otro grupo de teóricos que ellos lo circunscriben a una perspectiva sociológica, que no son pedagogos, donde entienden que el currículum es una compleja realidad socializadora, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Ellos van a decir que hay que considerar que el currículum implica todo lo que se aprende en una institución educativa, todas las experiencias de aprendizaje no intencionales o no planificadas por los docentes. Si ven acá, ya hay como otra dimensión que hasta el momento la corriente pedagógica no venía considerando, y es ampliar a entender por currículum, o que es parte de ese currículum, todo un cúmulo de aprendizajes y de experiencias que no necesariamente están planificadas y que no están dentro de las intenciones de los docentes para ser enseñadas o que los alumnos, los estudiantes aprendan, ¿sí? Van a empezar a decir que hay muchos otros aprendizajes y experiencias que no están planificadas y que ocurren en las instituciones y que se aprenden. ¿Y por qué esto? Porque la realidad, dicen ellos, es siempre más compleja y más conflictiva de lo que puede estar definido en un modelo, ¿sí? En un plan o en un programa que esté escrito como un modelo a seguir. Ellos dicen que la realidad es mucho más compleja y mucho más conflictiva, y no está contenida en un escrito, ¿no? O sea que va mucho más allá de eso. Esta perspectiva sociológica, esta forma de entender el currículum, se realiza desde un punto de vista que es esencialmente descriptivo y explicativo de lo que sucede en la realidad. Y acá hay un punto de diferencia con las definiciones anteriores. Porque dentro de la pedagogía, del campo de la pedagogía, esto tal vez lo han visto en el seminario de pedagogía que están cursando, la preocupación y la producción teórica siempre están preocupados por establecer lo que se debe hacer, ¿sí? La pedagogía tiene un discurso prescriptivo, prescribe, indica lo que debe ser, cómo debe ser la realidad, cómo se debe enseñar, cómo debe ser el docente, cómo deben aprender los alumnos, cómo deben funcionar las instituciones educativas, ¿sí? Pero desde esta concepción sociológica, la sociología no se centra en el deber ser. La sociología no dice cómo deben ser las sociedades ni la realidad, sino que la sociología se centra en describir y en explicar por qué la realidad es de determinada manera. Y ese es un punto clave para entender por qué están definiendo currículum de esta manera. No están diciendo que el currículum debe ser un modelo, que el currículum debe ser una planificación de objetivos y de resultados esperables. Están diciendo que el currículum es de determinada manera, que la realidad es compleja y conflictiva, que el currículum no escapa, digamos, a una planificación de un modelo, porque hay muchas otras cosas que se enseñan y se aprenden y que van mucho más allá de ese plan que está escrito y explicitado. Entonces, esto es, digamos, como una clave para, digamos, para entender, sin desconocer que existe, digamos, esa dimensión del currículum como plano, como programa, pero también cuando uno empieza, digamos, a reconocer que existen otras dimensiones, es porque, digamos, uno puede, digamos, incluir o se empiezan a incluir estos otros
aspectos que tienen que ver con una perspectiva sociológica que les aporta la sociología cuando entra en el campo pedagógico y empieza a pensar y analizar las realidades educativas. En este sentido, dicen los autores, la noción de currículum se aleja de una perspectiva normativa y prescriptiva hacia una perspectiva más explicativa, ¿sí? Más descriptiva y explicativa de la realidad. Y esto, digamos, también empieza a ocurrir fines de los años 50, en la década del 60 y del 70, que también se corresponde con todo un momento de producción teórica y de crítica a la escuela tradicional, a los modelos tradicionales. Se empiezan a considerar también que en las instituciones educativas, las escuelas, son instancias de la vida social donde se reproducen las diferencias sociales, ¿no? Diferencias de clase entre ricos y pobres, diferencia de etnias, diferencia de género entre varones y entre mujeres. Y a partir, digamos, en este momento histórico también empiezan a hacer grandes aportes al campo educativo, la sociología y la antropología, que empiezan, digamos, a mirar lo que sucede al interior de la escuela, ¿sí? Empiezan, digamos, muchos autores a hacer trabajo de campo en las escuelas, y a partir de ahí a producir teorías sobre lo que sucede y cómo sucede, y a describir y a explicar en términos sociológicos qué estaba pasando en las escuelas. Entonces, todos esos aportes de la antropología y de la sociología también hacen que se empiece a pensar y que se empiece a definir el currículum de otra manera. Entonces, lo que se aprende en la escuela excede lo que está declarado, lo que está escrito, lo que está explicitado en un plan o en un programa. Va mucho más allá de eso. Por eso vieron que también esto se relaciona con ese esquema y con algunas de las nociones que planteaba Jimeno Sacristán cuando hablaba de currículum explícito y de currículum real, ¿sí? En esa dimensión real de las prácticas educativas se enseñan y se aprenden otras cuestiones que no están necesariamente explicitadas y escritas en una norma, ¿sí? en un modelo. Va a haber también algunos estudios de, por ejemplo, Bourdieu y Passeron en la década del 70, que son franceses, y de Ball y Jeans, que son estadounidenses, que van a cuestionar el papel disciplinador de la escuela también en esta línea, digamos, sociológica. Y estos autores, estos teóricos, van a plantear que conciben el currículum como un modo de organización de la vida social de la escuela, y una realidad social que moldea la experiencia de docentes y de alumnos. Si ustedes ven acá, el eje no está puesto en el contenido que está explicitado en el plano, en el programa de estudio, sino en lo que ocurre realmente en las instituciones, en cómo se organiza la vida cotidiana, las rutinas institucionales, porque lo que van a describir y lo que van a explicar a través de sus investigaciones y van a mostrar son justamente eso, o sea, todas las formas de vinculación, las formas de ejercer la autoridad, el poder, las relaciones de poder, las diferencias que se establecen al interior de las instituciones y entre las instituciones. Entonces, lo que van a decir es que toda esa experiencia escolar y toda esa vida cotidiana que sucede moldea también la experiencia de los estudiantes y de los docentes que son parte de esas instituciones. ¿Se va entendiendo hasta ahí o tienen alguna pregunta, algún ejemplo? ¿Les suena a alguno de estos autores? ¿Han visto algo en pedagogía? Perdón, una consulta.
Sí. Rafael dijo que cuando lo que sucedía en la escuela que no estaba en el currículum, que es relacionado, bueno, a todo lo que mencionó recién, era parte del currículum real. ¿No sería parte del currículum no oculto? Pues, no sé, pensé que el currículum real era como la parte que estaba, lo que sí estaba en el currículum que realmente se daba, y esto yo, no sé, me parece que iría más como el currículum no oculto, ¿o no? Ahí vamos a ver una definición de currículum oculto, porque en realidad el currículum real es todo lo que sucede, ¿sí? O sea, lo que se enseña, cómo se enseña, si eso que se enseña tiene relación y coherencia con lo que está propuesto en un plano, en un programa, o qué es lo que hacen los docentes, qué decisiones toman de ese plan a la hora de la enseñanza, ¿sí? El currículum real es la puesta en juego, la puesta en práctica de eso que hay que hacer, ¿sí? Porque a veces, bueno, no necesariamente los docentes hacen lo que hay que hacer, ¿sí? O sea, los docentes también toman decisiones, hacen recortes, dicen, bueno, acá de este programa o de esta materia o de este plan de estudio, vamos a centrarnos y vamos a darle más importancia a esto, y esto lo vamos a dejar, si llegamos con el tiempo lo hacemos, ¿sí? Sí. Eso, digamos, es todo parte de ese currículum real, de cómo se va desarrollando, cómo va tomando forma ese modelo, ese plan en la práctica. Después, digamos, en esa realidad hay cuestiones que no se enseñan o no se dan, o hay otras cuestiones que se dan, se enseñan, se aprenden y que no están contenidas tampoco en ese currículum que hay que enseñar, ¿sí? Hay cuestiones que quedan ocultas y ahí, digamos, entraría como esta categoría de currículum no oculto. Ahí vamos a ver, digamos, estos autores tienen una definición que yo la puse tal cual porque no la iba a transcribir, pero digamos, para que se entienda por qué esta noción de currículum no oculto. Porque ven que esta categoría de currículum no oculto aparece dentro de esta perspectiva sociológica, ¿sí? Porque es dentro de esta perspectiva que los teóricos están describiendo y explicando estas características que asume el currículum puesto en práctica. Entonces van a decir, más allá del plan, del programa, de lo que está escrito, el currículum toma forma y suceden determinadas cosas en una escuela, en una institución, y por eso también decimos que ninguna institución es igual a otra, ¿sí? Entonces, en el marco como de esta corriente y de reconocer que existe toda esta dimensión de las prácticas que van mucho más allá de lo que podemos establecer por escrito, construyen a partir de sus observaciones y de sus investigaciones esta categoría de currículum oculto, que la acuña, la construye un investigador que se llama Philip Jackson, estadounidense, a partir de un libro que escribe de toda una investigación que él hace en las escuelas, investigación de trabajo de campo, de observación en escuelas, en el año 68. Entonces, a partir de todas esas observaciones, él va viendo qué es lo que sucede en las escuelas, qué se enseña, qué no se enseña, cómo se enseña, qué cuestiones se aprenden más allá de lo que está establecido aprender, de las disciplinas, incluso de los contenidos disciplinares. Y él va a denominar el currículum oculto como ese conjunto de influencias formativas que la escuela o una institución educativa ejerce sistemáticamente, pero que no están explicitadas ni formalmente reconocidas, ¿sí? Que no están explicitadas en la enseñanza, pero que sí están sí están puestas en juego y sí se está aprendiendo a través de eso. Entonces esto dice que incluye distintos resultados, por ejemplo, resultados no previstos y que los docentes consideran negativos, o sea, algo que
no habían tenido previsto enseñar, pero que sucedió y que lo consideran negativo. ¿Sí? Algo como que no estaría bien que suceda. En segundo lugar, resultados buscados, pero no explicitados. Algo que sucedió en la realidad, algo que aprendieron los estudiantes, pero que el docente no lo buscó, no lo planificó. Profe, Sí. pensando en algún ejemplo, ¿no? Todo el tema de los nuevos diseños y con el tema del desarrollo de las competencias actitudinales, todo el tema de comunicación efectiva o el autoaprendizaje y demás, que son saberes que no estaban explícitos en los planes anteriores a cumplir con todas estas exigencias nuevas. ¿Eso se puede considerar como parte del currículum oculto del plan anterior? Porque, o sea, comunicarse con efectividad no estaba en ningún lado. O sea, si salía hablando, pudiéndose comunicar bien, era por una intención del alumno y no porque los profes con intención hayan colaborado con eso. Puede ser que haya sido parte del currículum oculto, porque estaría dando cuenta como algo de lo que dice acá, o sea, como un resultado al que no previsto, o sea, al que se llegó, digamos, el estudiante aprendió, digamos, a hablar bien, a hacer una exposición o lo que sea, pero es Pero sí, algo que el docente no planificó como claro. objetivo de su materia o de su enseñanza, ¿sí? Ahora, no es, digamos, cotejando tal vez lo que hoy hacemos, lo que antes no se hacía, habría que ver qué era lo que estaba planeado como currículum oficial o explícito, y en el marco de eso, qué cuestiones estaban funcionando como currículum oculto. Currículum oculto funciona mucho a nivel de las prácticas, ¿no? De las prácticas cotidianas, de las interacciones, de los vínculos. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, en esto que enumera los autores A, B, C, después dice, estos resultados pueden implicar aprendizajes tan importantes para el alumno como el reconocimiento de los modos de satisfacer las exigencias y los gustos de un docente. Seguramente tienen algún ejemplo para pensar en eso. Saber cuándo engañar o simular es una conducta tácitamente aceptada. El modo en que se simula poseer determinados conocimientos, las maneras de hacer transcurrir el tiempo, las formas de agradar a sus compañeros o a sus docentes, etc. Son esos comportamientos, actitudes, experiencias que suceden en la vida cotidiana de las instituciones y que se van aprendiendo, que también se van constituyendo en aprendizajes. No sé, yo pienso, tal vez se les vienen algunos ejemplos y pueden compartirlos si quieren, pero yo estoy pensando en ese punto que dice el reconocimiento de los modos de satisfacer las exigencias y los gustos de un docente. Cuando los alumnos aprenden, los estudiantes aprenden cómo es un docente, qué le gusta, por qué lado va, y uno como estudiante aprende a responder a esa forma y a esas exigencias, que tienen que ver con lo que algunos autores llaman el aprendizaje o de estudiante, ¿no? El oficio de estudiante. Las cuestiones, por eso después los autores también dicen, después de esta definición, que este currículum oculto debe ser aprendido por el estudiante para poder sobrevivir con éxito en el mundo escolar. Esto que a veces sucede en algunas carreras, que hay distintas comisiones de una materia, o, ¿no? Qué sé yo,
hay una materia que es muy grande y tal vez tiene como 6, 8 comisiones en distintos turnos, y están como instaladas o corren de pasillo algunos rumores o algunas cuestiones que tienen que ver con, que dicen un estudiante le dice al otro, se va corriendo entre los estudiantes que es más fácil cursar en la comisión tal porque el docente tal, o es más fácil cursar en un turno que en otro por determinadas cosas, ¿sí? Todas esas cuestiones hacen el currículum oculto, a todo lo que se va aprendiendo, a las formas de ir respondiendo a los sujetos, a las reglas, a las características de la institución, para poder ir, digamos, aprendiendo a ser estudiante. También a los docentes nos pasa, aprendiendo a ser docente y a ir respondiendo a las exigencias, a ir moviéndonos, digamos, en los márgenes que tenemos para ir desarrollando nuestras tareas. Hay un libro de un autor, de un investigador cordobés, Facundo Ortega, que se llama, no me acuerdo si es El oficio del estudiante o Atajos del conocimiento, y él ahí trabaja todas cuestiones, digamos, a través de investigación, de observación y de entrevista que hizo con estudiantes universitarios, todas estas cuestiones que van construyendo los estudiantes de los atajos que se van tomando a la hora de estudiar, ¿no? O sea, a la hora de estudiar una materia o de estudiar con determinado profesor, estudiar para comprender, estudiar para aprobar, estudiar y cursar en determinado turno y no en otro. Es un libro como bastante interesante. Al que le interese también, lo tengo digital, si quieren se lo puedo compartir en el aula. Las maneras de hacer transcurrir el tiempo en una clase, tanto por parte del docente, por parte de los estudiantes, ¿sí? El uso del tiempo y del espacio también nos da como pautas re interesantes sobre qué se enseña, qué se aprende y sobre algunas cuestiones del currículum oculto en las instituciones. ¿Se les ocurren algunos ejemplos? Como docentes o cuando estudiaron sus carreras universitarias. Ahí Erika puso Atajos, Saberes Escolares y Estrategias de Evasión de Facundo Ortega. Ese es el libro. Sí, ese es muy interesante. ¿Se les ocurren algunos ejemplos? Y es algo que pasa, sí. Yo, por ejemplo, soy la profe mala, porque yo tomo evaluaciones de desarrollo y mis compañeros, la mayor, bueno, no todos, algunos también de desarrollo, pero las que tomamos desarrollo somos las profes malas, y los que toman multiple choice son los profes buenos, y los alumnos tratan de ir a esas comisiones, aunque generalmente mis comisiones son de las más numerosas, pero es que no saben, en realidad se inscriben y cuando llegan me ven que estoy... Pero bueno, sí pasa eso. Bueno, ¿ven? Esas formas de nombrar la realidad, la profe mala, la profe buena, la comisión fácil, la comisión más difícil, todas esas cuestiones que se van construyendo, que se van aprendiendo en la realidad, dan cuenta de esta dimensión del currículum oculto. En ningún plan de estudio, en ningún programa está escrito la comisión de la profesora Verónica es la profe mala. ¿No? O sea, eso no está escrito, no está escrito en ningún lado. Está construido en la realidad. Y solamente uno puede acceder a ese conocimiento si es parte de esa realidad. Por eso, digamos, desde esta perspectiva sociológica, la forma de conocer desde la antropología y la sociología es hacer trabajo de campo con observaciones,
prolongadas en el tiempo, con entrevistas, para empezar a ser parte de esa realidad y conocer y empezar a describir, a explicar y a comprender. Digamos, desde esta perspectiva sociológica y antropológica, siempre lo que interesa es comprender la realidad para poder explicarla. Ese ejemplo de la profe mala o la profe buena es tal cual, digamos, esas caracterizaciones. Lo mismo las comisiones o los turnos, el cursado. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? Siempre se piensa, o bueno, se suele pensar que las comisiones nocturnas son las más fáciles también, porque es como que asocian que van los alumnos que trabajan, que bueno, que tienen horarios más complicados, que están más cansados, y bueno, siempre se asocia, bueno, por lo menos en mi facultad, que pueden ser las más fáciles. ¿Y eso por qué será? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué lo más fácil estará asociado a lo nocturno, al cursado nocturno, y porque a los horarios nocturnos van los estudiantes que trabajan? ¿Por qué será? O digamos, ¿por qué se les ocurre? Y por ahí porque a lo mejor el profesor puede, no sé, ser más benevolente, exigirle menos a una persona que sabe que está cansada, que estuvo todo el día trabajando, a un estudiante que solamente se tiene que dedicar a estudiar y no tiene ni trabajo ni familia, no sé, supongo que puede ser por ahí. Pero en realidad, no sé, por ahí pasa que los alumnos que trabajan, sobre todo los que ya están en el campo por ahí, o que son más grandes también, bueno, muchas veces los que trabajan son más grandes, también es como que no se distraen tanto con conversaciones que no tienen nada que ver con la clase, que pueden tener otros alumnos, no sé, más chicos, que no sé, que pueden estar hablando del gimnasio, o uno puede escuchar cualquier tipo de conversaciones dentro del aula. Entonces a lo mejor también van más rápido las clases y son más cortas. En realidad también tiene que ver más con el alumno, no sé, yo no creo ser, no sé, no sé si seré más buena o no, igualmente generalmente no me toca la noche, pero no sé si sería más buena por eso, pero por ahí lo que pasa es que cuando son alumnos más grandes, van más rápido la comisión que con otro tipo de alumnos. Lo que no quiere decir que ir más rápido sea más fácil. No, por ahí porque están más concentrados, a lo mejor es porque se quieren ir más rápido de la casa, no sé, pero están más ahí, no están como otros que por ahí están en otros temas, entonces demoran más. Igual si uno tuviera que describir o que analizar alguna realidad como esta que estás describiendo, habría que observar, ¿no? O sea, entrar a un aula de determinada manera, de determinado turno, si es a la mañana, a la tarde, a la noche, y observar clases en uno, en otro, observar quiénes son los estudiantes, hacerle entrevistas a esos estudiantes, por qué van, por qué están ahí, y con todos esos datos uno tendría, digamos, información para poder explicar y poder decir algo de esa realidad. Porque si ustedes ven estas caracterizaciones, como decir la profe mala, la profe buena, lo más fácil, lo más difícil, son caracterizaciones, son juicios de valor, son caracterizaciones evaluativas, ¿sí? Lo bueno, lo malo, lo difícil, lo fácil, ¿sí? Los que estudian, los que no estudian. Y ese tipo de juicio que está atravesado por una mirada evaluativa es más una cuestión valorativa, y que uno podría mirar desde una perspectiva más bien pedagógica, si se quiere, desde ese deber ser en el que se centra la pedagogía.
Si nosotros nos preocupamos o tratamos de mirar desde un enfoque más antropológico, más sociológico, tendríamos que poner en cuestión, o empezar a cuestionar esas categorías de la profe mala, la profe buena, la comisión fácil, la comisión difícil. Habría que entrar a esas realidades, a mirar y a poder desmenuzar esa realidad para poder dar cuenta y explicar qué es la profe mala, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? Porque no necesariamente es mala, digamos, no es mala en sentido moral, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está haciendo que se construya esa categoría? ¿Se entiende? Y eso es lo interesante también de lo que aportan estas perspectivas a la hora de mirar las realidades educativas y de entender el currículum. De poder, digo, qué sé yo, no sé, a mí me pasó una vez dar clase que, así, de una clase como esta, de la especialización en otra provincia, donde había una profesora que ya estaba muy, muy preocupada porque no tenía alumnos en su comisión, o sea, tenía muy pocos, tenía 10 alumnos contra comisiones que tenían 80, ¿no? Y había una cuestión tal vez de horario, pero no era eso lo que definía. Había también todo un poco esto que comentabas, Verónica, o sea, había todo como un conocimiento construido dentro de la institución de que ella era una profe exigente, entonces nadie se quería anotar ahí, en su materia. Pasaba después que en esa comisión que había 80, de los 80 aprobaban 5, entonces un gran cúmulo de esos que no aprobaban recursaban la materia con ella y se daban cuenta que no era tan mala o que no era tan exigente, no era mala, era como exigente o dura, no sé cuál era la palabra. Entonces un poco, digamos, desde estas perspectivas es poner en cuestiones, ¿no? O sea, qué es lo malo, qué es lo bueno, qué es lo fácil, qué es lo difícil, porque también todas estas cuestiones están, digamos, están construidas en la vida cotidiana de las instituciones, pero están atravesando también las decisiones de gestión curricular, digo, a la hora de que se sienta, digamos, todo el plantel de una carrera para la reforma de un plan de estudios, estas cuestiones también entran en juego y se empiezan a cruzar, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿cómo vamos a definir qué decisiones vamos a tomar con respecto a estas materias que son básicas? Bueno, no, pero porque ¿cómo vamos a mover a este profesor que es el más difícil o que es el más... ¿Sí? Se empiezan también a poner en juego todas estas concepciones, digamos, que también están construidas y que están, dicen algunos investigadores, naturalizadas. Hay cuestiones que tenemos naturalizadas en nuestras prácticas, en nuestras instituciones, y que no nos preguntamos por qué. ¿Por qué son así? ¿Por qué se nombran así? ¿Por qué son de determinada manera? Y bueno, en estos espacios, y pudiendo analizar y explicar y describir, la intención es poder poner en cuestión, o por lo menos poder mirar con ojos de pregunta algunas de las cuestiones que ocurren, digamos, una de las cuestiones que están establecidas en un plan de estudio, pero que también ocurren en la realidad. Como estos hay millones de ejemplos, no sé, tal vez no se les ocurren, tal vez lo están pensando, diferencias que tienen que ver con el género, algunas cuestiones han ido cambiando con la historia, pero hace algunos años estudiar ingeniería o estudiar algunas carreras eran más de hombres, de varones, que de mujeres, ¿sí? O sea, hay, por ejemplo, algunas carreras o campos disciplinares asociados más a un género que a otro. Y no porque en el plan de estudios diga van a ingresar solamente mujeres o van a ingresar solamente varones, ¿sí? Tienen que ver también con la construcción social de esa disciplina, con lo que cada institución hace con eso,
con las formas de admisión de los estudiantes, con programas de beca, con muchos otros factores. ¿Tienen algún otro ejemplo? ¿Quieren compartir algún otro ejemplo de sus carreras? ¿De algo que les haya pasado en algún momento, alguna anécdota? Yo, profe, perdón, me sumo al ejemplo que citó Vero, que bueno, yo terminé hace muy poquito la carrera y siempre hablamos con mis compañeros, siempre cada año, a principio de año, era todo un trabajo de investigación para ver dónde inscribirnos. Y era realmente efectivo, o sea, y hablábamos siempre de que el éxito terminaba dependiendo del profe con el que hagas las materias. Em, y era realmente porque, bueno, en realidad no tenía que ver con un malo o bueno, sino más bien con quién enseñaba bien y quién no tanto, o quién llevaba las clases adelante con, no sé, de una manera que le gusta a los alumnos. Y bueno, era impresionante toda la información que había en grupos de Facebook, así como, no sé, foros. De hecho, había en la UTN hay una página llamada hoyapruebo.com que estaba toda la información. ¿Cómo se Y llama bueno, la página? hoyapruebo.com había de todo, había apuntes, había finales, había parciales de cualquier año, de cualquier profesor. Después hace poquito la cerraron, pero bueno, a mí me acompañó durante toda la carrera. Pero bueno, eso, como que es cierto, es un hecho, o sea, esa oración que está ahí abajo que dice, lo que debe ser aprendido por el estudiante para sobrevivir con éxito en el mundo escolar, bueno, eh, en mi caso fue en gran parte elegir bien los profesores y eso, y pensaba en que todos los profesores parten del mismo currículum, o sea, tienen el mismo plan de estudio para ejecutar y en la práctica termina siendo muy distinta la experiencia con cada uno de ellos. Tal cual. No sabía que estaba ya tan organizado que tenían una página donde podían ir eh, archivando toda esa información. Bueno, esas posibilidades da la tecnología. Yo cuando era estudiante era el boca en boca. Sí, hay de todo. Y también otra cosa que pensaba, que muchas veces yo me daba cuenta que, por ejemplo, preparando un final, terminaba más como enfocando el estudio, pensando en la mirada evaluativa del profesor, que en el aprendizaje mismo de lo que estaba estudiando, digamos, es como que esto ya tiene que ver capaz con el campo de la evaluación, más que con el del diseño curricular, pero bueno, muchas veces como que el profesor a quien tengas influye mucho en cómo desarrolle el proceso de aprendizaje. Tal cual. Bueno, vieron que ahí dice, dentro de unos puntos, dice el último, las formas de agradar a sus compañeros. Bueno, también las formas de agradar a un profesor. Una vez también un profesor en un curso me contó que cuando él era estudiante, estudiaba Derecho, cuando él era estudiante, se anotó en una comisión, le costaba mucho estudiar porque trabajaba, tenía poco tiempo, se anotó en una comisión donde sabían que la profesora que estaba a cargo tenía en cuenta que digamos, sus exámenes eran de desarrollo, preguntas de mucho desarrollo, entonces ella tenía en cuenta que las preguntas las respuestas a cada pregunta fueran muy extensas, ¿no? O sea, que los estudiantes escribieran mucho. Entonces, él una vez en un parcial había podido estudiar muy poco, pero escribió como 10 hojas de su parcial.
las respuestas eran larguísimas, cada pregunta, pero no tenían, tal vez la primera oración coincidía con lo que pregunté, la respuesta coincidía con la pregunta, y después al interior era, bueno, nada que ver, y se sacó un 10. Él se acordaba de ese examen, porque en realidad estaba, digamos un poco esto que decía Lisandro, estaba respondiendo a eso que el docente esperaba, que yo ver un examen que tenía como 10 páginas, que había escrito, sin mirar lo que había adentro, ¿no? Entonces, aprender a responder a lo que el otro espera de mí, sin enfocarse, digamos, en el aprendizaje. Bueno, hay como mucho para analizar tanto del alumno como del profesor, ¿no? Pero son todos como ejemplos que, bueno, todos debemos tener muchos. Rubén, ¿ibas a decir algo? Y de la evaluación, ¿no? Sí, ni hablar. Nosotros como profe, ¿cómo separamos lo que nos están respondiendo porque nos gusta que nos escriban eso en la evaluación? La evaluación merece un capítulo totalmente en sí mismo. De hecho, ustedes tienen un seminario de evaluación. No lo había pensado a ese componente, de que parte de las respuestas son porque al profe le gusta que le respondan así. Porque la evaluación es una instancia de poder, es una instancia de mucho poder donde, digamos, el poder lo tiene el profesor, es quien decide si el otro aprendió o no aprendió, si llegó o no llegó a donde tiene que llegar. Hay muchas concepciones de evaluación, pero básicamente, como toda relación educativa, la evaluación es una relación de poder también. La relación entre docentes y estudiantes es una relación asimétrica. Esto lo habrán visto en pedagogía. Es asimétrica porque estamos en lugares distintos, docentes y alumnos, en una distancia, estamos en una posición distinta, no como persona, no como sujeto de derecho, ni como persona, pero estamos en una situación distinta respecto al conocimiento. Por eso es asimétrica, no estamos en una situación simétrica. Respecto a este contenido específico del seminario de currículum, yo estoy, digamos, en el lugar de docente porque sé algo más que ustedes, que es lo que tienen que aprender. Respecto, qué sé yo, al campo de la ingeniería de alimentos, no sé si era alimentos, Rubén, o qué era, seguramente, química. ¿Cómo? Química. Química. Respecto al campo de la ingeniería química, yo estoy en desigualdad de condiciones respecto a Rubén, ¿sí? O sea, la relación pedagógica es una relación asimétrica, es una relación de poder respecto al conocimiento. Y la evaluación acentúa mucho más eso. Depende cómo se conciba la evaluación, cómo el docente conciba y entienda su lugar de enseñanza, de cómo se constituye esa relación de poder, cómo la entiende el alumno. Digamos, hay muchísimas definiciones de evaluación, y cómo uno puede entender esa relación es cómo se resuelve. Porque bueno, tenemos experiencias muy buenas de evaluación, donde uno aprende incluso de la experiencia y del momento de la evaluación, y tenemos experiencias muy negativas, ¿no? Y muy traumáticas respecto a la evaluación, como estudiantes e incluso como docentes. Entonces, la evaluación es un capítulo así aparte, para dedicarle así como bastante tiempo, no solo a las estrategias de evaluación, a los recursos que armamos, sino a las concepciones como más profundas que tenemos de la evaluación, de lo que queremos proponer, de lo que queremos lograr, de los sujetos con los que estamos trabajando. Eso es, digamos, como lo más interesante. No sé si tienen algún otro ejemplo, anécdota. No sé, Rubén, si vas a seguir contando algo de evaluación. No, profe.
Bueno. Hay una... Después de esa primera concepción pedagógica, vienen, digamos, todas las corrientes sociológicas y antropológicas que aportan su mirada a entender el currículum, y ya más avanzada en la década del 70, se produce, digamos, como una segunda concepción, una segunda corriente pedagógica, saliendo de lo sociológico, volviendo a lo pedagógico, que entiende el currículum como un proyecto práctico de elaboración colectiva, ¿sí? Una corriente que también se desarrolla con investigaciones en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y que los investigadores que trabajan en esta corriente entienden que el currículum es la expresión de una intención pedagógica abierta a los condicionamientos de la práctica escolar. Y acá vieron que yo marqué ahí las palabras condicionamiento y condiciones, porque, digamos, también esta concepción retoma o considera parte de los aportes de la sociología y de la antropología. Entonces, lo que van a decir es que el currículum no es un modelo totalmente cerrado, como esa primera concepción que lo entendía así, sino que eso, digamos, está también abierto a las condiciones en las que ese currículum tiene lugar, ¿no? O sea, las condiciones materiales, las condiciones objetivas, las condiciones subjetivas de los sujetos que están involucrados y que ponen en práctica ese currículum. Dicen ellos entonces que no puede haber una división tan tajante entre lo que se entiende por currículum, por plan, por programa, y la práctica pedagógica. Es algo, digamos, son dos cuestiones que son componentes, que son parte de este currículum. Dicen que no es posible sostener propósitos educativos ni postular contenidos, procedimientos, actividades, si no se consideran las condiciones que definen esa práctica escolar en cada institución. Esto hoy nosotros lo decimos y parece algo ya como que ni lo cuestionamos, o es parte, digamos, de cómo consideramos la realidad educativa. O sea, no podemos dejar de entender y contemplar las condiciones de cada una de las realidades educativas para también poder entender el currículum, los contenidos y los procedimientos que ahí se ponen en juego. Pero esto, digamos, tuvo como un origen allá por la década del 70, porque antes currículum no se entendía de esta manera. El currículum se entendía solamente como un plan, un programa, modelo que había que seguir, pensando en un estudiante ideal, un docente ideal, una institución educativa ideal, ¿sí? Es a raíz de las investigaciones sociológicas y antropológicas que empiezan a nutrir estas investigaciones, y también las críticas a esa visión más tradicional, que empiezan, digamos, a ser consideradas las condiciones y estos condicionamientos que son parte de la realidad de cada una de las instituciones. Y lo que van a decir estos autores también es que el campo del currículum está siempre abierto y a debate. No es algo que está cerrado ni que está definido de una vez y para siempre. Y por eso también es que al principio, cuando arrancamos este seminario, se acuerdan que yo les decía, que lo dicen estos autores también cuando empiezan este libro, que no hay una definición de currículum, ¿sí? Es que es un término que no tiene una sola definición, hay muchísimas definiciones, dependen, como ustedes ven, la perspectiva en la cual uno se ubica y cómo uno lo pueda definir. Y depende cómo uno lo pueda definir o dónde se está ubicando teóricamente, son las implicancias metodológicas y las implicancias que tiene en la tarea docente también. Si yo solamente voy a entender que el currículum es el plan o el programa, y solamente me voy a quedar ahí, no voy a prestar atención o no voy a considerar las condiciones de trabajo que tengo, las condiciones que tienen mis estudiantes, condiciones de vida, de cursado,
va a ser muy difícil que yo pueda, digamos, entender por qué suceden determinadas cosas y por qué no suceden otras. Acá hay algunos, tampoco lo iba a escribir, a transcribir textual, pero me parecieron dos fragmentos importantes que cierran un poco esta definición, que tienen que ver con reconocer este carácter contextual de la enseñanza. Tener en cuenta, prestar atención a los condicionamientos en el cual el currículum se desarrolla y se pone en práctica, tiene que ver con este carácter contextual, con lo que hablábamos también al principio de que el currículum es un producto histórico y que está situado histórica y contextualmente, y que en ese sentido uno no puede disociar los contenidos de enseñanza con los saberes que se van a enseñar, con los procedimientos y las actividades, con los fines hacia los cuales apunta esa formación o ese perfil de formación que se quiere lograr, y cómo todos esos elementos se incluyen en un plan, pero también, digamos, cómo toman forma y cómo se van concretando en la vida cotidiana del transcurrir de la escuela y de la universidad. Y en ese sentido, estos autores dicen que el currículum debe ser abierto y debe ser flexible porque, digamos, está puesto, digamos, a consideración de los cambios que hay permanentemente en la realidad. Por eso, digamos, también la posibilidad de una reforma del plan de estudios, pero también, digamos, antes de llegar a una reforma del plan de estudios, que es un proceso que lleva bastante tiempo, hay otras formas u otros procedimientos que se pueden ir incorporando y que pueden ir modificando o incluyendo reformas parciales y más acotadas que implican algunas modificaciones en la implementación de ese currículum a un plazo mucho más corto que esperar a la definición de un plan a la modificación de un plan de estudios. Entonces ahí me pareció muy acertada esta cita que incluyo acá, que hay un autor, que es de un autor Stenhouse, que es también un clásico de la investigación curricular, que define al currículum como una tentativa para comunicar los principios y los rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y que pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Esto que parece también como está muy bien dicho y que parece como muy simple, es bastante complejo, porque si ven ahí, él define el currículum como una tentativa, ¿no? Algunos autores hablan de una hipótesis, de entenderlo como una hipótesis de trabajo, como un proyecto, o sea, pero la idea de tentativa es justamente esto, o sea, de que sea una construcción puesta en juego, pero una construcción que intente comunicar cuáles son nuestros principios y cuáles son nuestros rasgos y nuestras intenciones en la enseñanza, como propósito educativo de una institución, de una carrera, el programa de mi materia, que quede abierto también a discusión crítica y que pueda ser trasladado efectivamente a la práctica, o sea, que pueda que ese plan, ese programa, esa tentativa de trabajo pueda, digamos, también ponerse en juego, ponerse en práctica en el marco de estos que decían acá, vienen diciendo los autores, de los condicionamientos, las condiciones reales que tenemos para enseñar y para aprender, en el caso nuestro, en las universidades. Y resalta también acá este autor la idea de proyecto colectivo, ¿sí?
en el sentido que si es una tentativa y es una construcción, debería, digamos, vincular ideas de un colectivo y de lo que ese colectivo pretende transmitir y pretende comunicar y pretende formar de determinada manera, en este caso a los estudiantes de una institución. Steinman también plantea como un proyecto colectivo, ¿no? Lo menciona en uno de sus ítems como un tema principal. Sí. Creo que arranca con ese. En general, los autores que yo seleccioné para compartirles la bibliografía, digamos, comparten estas características. Steinman lo resalta mucho esta dimensión de proyecto colectivo, de construcción colectiva. Incluso en el video de él, en la charla de él, video que él está solo, cuenta la experiencia también de él en una reforma de plan de estudio, en una facultad, y de cómo él creía que su materia era la más importante, y digamos, un poco pensando en esto de las luchas, ¿no? De entre las materias, las disciplinas a la hora del cambio de plan de estudio. Él lo pone, lo trae como ejemplo, aludiendo a esto de pensar, si bien cada uno piensa en su materia, en sus condiciones de trabajo, pero ir más allá y trascender la dimensión más individual y pensar en términos de un proyecto colectivo, que cómo mi materia aporta a ese proyecto, cómo ese proyecto colectivo de enseñanza apunta a formar determinado profesional, cuáles son los principios, cuáles son los rasgos, porque es una dimensión importante la construcción colectiva, porque después también va a implicar el sostenimiento de ese proyecto, en mayor o en menor medida, depende de cómo ha sido construido también. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? ¿Alguien quiere compartir alguna idea de sus prácticas? Bueno, estas son también algunas de las ideas. Sobre... Sí. ¿Quién habló? ¿Erika? Yo la verdad que me quedé procesando y bastante el comentario que hizo Lisandro. Esto de que no recuerdo exactamente las palabras, de que él aprendiera, o de que los alumnos aprendieran, dependían de cuán bueno era el profesor o no. Bueno, ahí hay mucho para conversar, pero lo que sí puedo ver desde mis prácticas, como que fui estudiante, y que trabajo en formación docente, que en las carreras de formación docente tenemos esto de que, a ver, entre buenos y malos profesores, hay materias pedagógicas que pueden gustar más o menos la forma de enseñar la pedagogía, didáctica y demás. Y después tenemos las materias del campo disciplinar, específicamente. No sé, que pueden aprender matemática, álgebra, lengua, literatura. Aprenderlo bien o aprenderlo mal es un campo disciplinar. Lo que sí veo la diferencia es que tenemos las prácticas docentes. En algunas carreras 2 años, otras 3. En el caso del terciario no universitario son profesorados de 4 años y de los 4 años tienen práctica docente. Entonces lo veo como ventaja esto de tener la práctica, porque en la práctica te acompaña tu profesor de la cátedra, el titular de cátedra, el ayudante de cátedra y el que se denomina docente orientador,
que es el docente o sea, el docente titular de la escuela o instituto donde vos te presentás a hacer las prácticas. Entonces como que los que estudian profesorado, formación docente, están como que bastante acompañados, y sobre todo hacia el final, que es cuando entra el pánico, porque vas a hacer las prácticas y demás, y bueno, y se hacen reuniones pre y post prácticas con el equipo docente de las escuelas asociadas donde has recibido la orientación, con los equipos directivos, los coordinadores pedagógicos. Entonces, bueno, puedo ver esto de que si has transcurrido mejor o peor, o has vivido mejor o peor distintas asignaturas durante el cursado, es como que da un cierre, no sé si positivo, pero que sí suma a tu profesión, que va a ser la docencia. Entonces tenés el acceso a las prácticas y tenés la mirada de de todo un colectivo docente, desde coordinación pedagógica, desde el mismo docente que da la clase, desde los directivos que también te aportan. Entonces, bueno, como que haces un cierre y no es tan malo. O si has cursado estas materias que decís, bueno, la verdad que era un mal profe y yo no aprendí literatura argentina 1, bueno, llegás al momento de la práctica y entre todas estas patitas, como yo le digo, te sostienen para salir a flote y llevar adelante las prácticas. Que también, o sea, algo para tener en cuenta, las prácticas también se pueden desaprobar. Entonces, bueno, siempre intentan como sostener a los estudiantes. Eso me quedé pensando en eso, en las posibilidades de otras carreras, donde, bueno, están solos. No sé cómo expresarlo en palabras, pues siempre he trabajado en el ámbito de formación docente. Pero esto que me decía Lisandro, que comentaba Lisandro, me resultó así como que fuerte, ¿no? De ver en la universidad que hay estudiantes que no, o pueden no estar de todo contentos al finalizar obtener su título, para tener en cuenta los diseños curriculares. Yo en una época recuerdo, también me quedó algunas cosas ahí dando vuelta y pensando, y perdí un poco el hilo de lo que venía con lo que dijo Lisandro, que es parecido a lo que dijo Erika. Y yo recuerdo en algún momento, hace varios años, por lo menos 20, se había hecho, sobre todo en materias básicas, que uno iba a rendir análisis matemático y más allá del profe con el que uno lo había cursado la materia, iba, y como era homogénea, te tocaba rendir con cualquier profe. Entonces, eso de adecuarse a lo que, para tener algún tipo de posibilidad distinta a lo que piensa un profe o que toma otro, era una lotería, porque, o sea, me podía tocar María Rosa o podía tocar Erika, y yo tenía que saber toda la materia, más allá de quién me fuera a tomar. No sabiendo que a María Rosa le gustaba más la parte de cálculo y a Erika la parte de integración. O sea, tenía que saber todo. Entonces, medio que el no saber el profe, ahora ve que algún efecto tiene, ¿no? No, más allá de que tenga alguna implicancia pedagógica, digamos, porque no me podía preparar para quién me iba a tomar. Pero bueno, también recuerdo que fue como muy resistido por los estudiantes y después se volvió al esquema que ahora sigue vigente. O sea, la cuestión de las presiones, de los claustros y todo lo demás también está presente, ¿no? Que Steinman también lo mencionaba. ¿Y cuál es la forma, la estrategia que está vigente, Rubén? No, si yo cursé con un profe, rindo con ese profe, se volvió como un poco para atrás en ese sentido. Ah. Ante todo, los profes de análisis tomaban los alumnos que habían inscrito en todas las comisiones y ayudaban todo, o sea, era la misma materia en definitiva. Era más ágil, pero bueno. Y ahí, digamos, ¿con qué criterios se volvió
¿Hubo alguna la otra resistencia forma. del área de asuntos estudiantiles respecto de eso, de que querían que el profe con el que habían cursado la materia fuera el que les tomara el final? O sea, eran materias básicas, ¿no? Que es un poco común y homogénea a todas las especialidades. Ya después en la especialidad rendís con el profe que te dio la materia porque no hay muchas opciones. Es ese y no hay otro. Pero en lo que era básica, que podía haber física, análisis, ingeniería y sociedad, eso era, uno rendía con el que te tocaba rendir en ese momento, que podía ser tu profe u otro. Ujú. Vamos siempre al tema de la evaluación. Sí, Bueno, el tema de la evaluación y de los exámenes finales, digamos, ahí también hay como mucho peso puesto del currículum y mucho conocimiento construido a partir de la realidad. Esto de con quién voy a rendir, dónde, cómo, experiencias muy, muy traumáticas a veces de los estudiantes, de situaciones de ansiedad, de situaciones psicológicas difíciles frente a la situación de examen. De eso también hay como muchas investigaciones hechas. Y esto que decías, Erika, de cómo están pensadas las prácticas en los espacios, en los institutos de formación docente de nivel superior, no universitario, de tener en cuenta los diseños curriculares o cómo se piensan, es importante porque, por lo menos lo que conozco de los profesorados universitarios, son distintos justamente en esto, digamos, porque en los profesorados que que existen en el espacio de la universidad, por ejemplo, profesorado en historia o en artes, o en un determinado campo disciplinar, tienen mucho peso en el objeto disciplinar y tienen algunas materias pedagógicas que son muy pocas, creo que son 3 materias pedagógicas o 4 y una práctica, ¿sí? que siempre está al final de la carrera, en un cuarto o en un quinto año. Y eso tiene que ver con cómo se ha pensado la formación, el plan, el programa de formación de ese profesor universitario en, no sé, lengua, psicología, historia, biología. Y en cómo se piensa la formación de un profesor en los institutos de formación docente, donde mucho del peso de la formación está dedicada a la formación pedagógica. Y ahí, digamos, bueno, también a lo largo de la historia ha ido como cambiando y se han ido, digamos, enriqueciendo y complejizando también, se ha ido incrementando la carga horaria en la formación de profesorado. Inicialmente, hace muchísimos años, era de 2 años y medio, después fue de 3, hoy es de 4, y eso ha implicado que hayan ido cambiando los planes, pero no solo el plan como listado de contenidos, sino todo el currículum sobre qué docente se quiere formar, esto de incluir las prácticas docentes desde el primer año, en todos los espacios, en todos los años hay un espacio de práctica, con distintas formas y dispositivos de acompañamiento, digamos, porque un poco la fundamentación y el eje está puesto justamente en cambiar la concepción, digamos, histórica de un docente meramente aplicador de conocimientos, sino, digamos, pensarlo de un lugar un poco más crítico. Pero ahí, digamos, la pregunta es también, la pregunta o un poco la reflexión es justamente esto, tener en cuenta los diseños. Y tener en cuenta los diseños curriculares o los planes o currículum es, bueno, tener en cuenta quién definió eso. Quiénes fueron los sujetos, los especialistas, los pedagogos, los especialistas de cada disciplina que se sentaron a discutir y a definir
qué docente se quiere formar y con qué tipo de formación. Y si uno mira, por ejemplo, lo que vos nombrabas, Erika, el profesorado de lengua, o un profesorado de historia, o un profesorado de química, de un instituto de formación docente, y uno agarra toda la propuesta, el libro del diseño curricular, hay toda una fundamentación, pero antes de eso está, digamos, el listado de quiénes fueron los especialistas consultados en el área de pedagogía, de práctica, de la formación general, de la formación orientada. Entonces, esas, digamos, también son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando analiza, cuando mira un diseño curricular, y ahí, digamos, uno puede entender por qué se incluyen algunas cuestiones, por qué se dejan de lado otras, por ejemplo. Y bueno, en el espacio de la universidad creo que, por ejemplo, en la línea de los profesorados hace falta, digamos, como una reforma importante y una inclusión de muchas cuestiones en la formación docente, en varias disciplinas, en la formación docente en la universidad. Bueno, un poco esta recapitulación de ideas y tomar el texto de Silvina Svirt y Palamidesi, que tal vez puede parecer un poco simple o tiene como un formato un poco de manual, pero tomar este capítulo 2 con esta organización que hacen de las distintas concepciones pedagógicas y sociológicas en torno al currículum y las definiciones que ahí van incluyendo y desarrollando de algunos autores, me parecía como una forma de recapitular y de mostrar algunas definiciones que también hemos visto a lo largo del seminario, y que si bien el texto podía ser trabajado en el eje 1, elegí, digamos, plantearlo ahora, digamos, como manera de cierre un poco del recorrido que venimos realizando. Si les parece, hacemos un recreo acá, y después volvemos y trabajamos sobre la consigna de evaluación. ¿Les parece? Bueno, profe. Tomamos Dale, profe. 15 minutos y volvemos. Ok, gracias. ¿Cuánto tiempo